Ok, ahora veamos las diferencias entre las resistencias de la circulación pulmonar y de la circulación sistémica. Hemos visto que se generan ciertas diferencias, pero ahora vamos a ponerle números y a determinar cuán diferentes son estas dos resistencias: la resistencia que le ejerce al corazón la circulación pulmonar y la resistencia que le ejerce al corazón la circulación sistémica. Para esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla utilizando la siguiente fórmula, que nos dice que la resistencia es igual a la presión sobre el flujo. Es decir, la resistencia de un sistema es igual a la presión sobre el flujo. ¿Qué nos quiere decir? Que la presión tiene una relación directa con la resistencia y la resistencia tiene una relación inversamente proporcional con el flujo. Directamente proporcional, inversamente proporcional. Tal que cada vez que incremente la presión, incrementará la resistencia, y cada vez que incremente el flujo, disminuirá la resistencia. Vamos a ponerle los números adecuados para comprenderlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, esta primera va a ser la resistencia pulmonar. Le voy a poner acá una P y nos representa la resistencia del sistema pulmonar. Acá abajo voy a escribir la resistencia sistémica, exactamente igual a la presión sobre el flujo. Y ahora, para representar valores, en un minuto aproximadamente los dos sistemas tienen el mismo flujo. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Aproximadamente en una persona adulta de 70 kilogramos, cerca de 5 litros se movilizan tanto por la circulación sistémica como por la circulación pulmonar. Eso ya lo hemos visto. Así que podemos reemplazar este dato del flujo por 5 litros en los dos casos. 5 litros acá y 5 litros acá. La diferencia, como también ya lo hemos revisado durante las otras charlas, es que los dos sistemas manejan presiones diferentes. Se dice que la circulación pulmonar es un sistema de baja presión comparado con la circulación sistémica, que maneja una presión mucho más elevada. ¿Para qué? Para perfundir lugares muy distales e ir en contra de la gravedad. Entonces, eso lo tenemos claro. La pregunta es, bueno, ¿qué valor ponemos acá? Fíjense en esto, muy atentos. Tenemos que poner el valor de la presión arterial media. Por ejemplo, en el caso sistémico dijimos que era alrededor de 93, pero debemos restarle el valor de la circulación, o mejor, el valor de la presión en la aurícula a la cual llega esta circulación. Nuevamente, el valor de la presión que debemos reemplazar acá es el de la presión arterial media, que es 93, menos esta presión que se genera en la aurícula derecha, que es el lugar donde finalmente llega la sangre, ¿verdad? De la circulación sistémica, finalmente la sangre llega acá, a la aurícula derecha. Este valor de la presión de la aurícula derecha genera como un efecto negativo a esta presión arterial media, debemos restársela. Entonces sería 93, y habíamos dicho en la clase anterior que la presión que se maneja en la aurícula derecha es alrededor de 1 o 2 milímetros. Utilicemos 2 milímetros de mercurio, 93 menos 2. ¿Bien? Esta que es la fuerza que está tratando de llevarla, y esta menos esta que se está resistiendo, la de la aurícula, la propia resistencia y la propia presión que se genera en la aurícula. Entonces 93 menos 2, muy sencillo, 91. 91 sobre 5. 91 sobre 5. Bueno, esta sería la relación entre la presión sistémica y el flujo sistémico. 91 sobre 5. Ahora veamos en el aspecto pulmonar.
¿Cuál es la presión arterial media de cuál? De la arteria pulmonar. Recuerden que en este caso la pinté azul porque lleva sangre con baja concentración de oxígeno, pero no se confundan. Estas son las venas pulmonares y este es el sistema arterial pulmonar. La presión arterial media de la arteria pulmonar alrededor de 13 milímetros de mercurio. Entonces reemplacemos acá 13 milímetros de mercurio. Debemos restarle, ¿cuál? Ya no la de la aurícula derecha, sino la de la aurícula izquierda, que dijimos que mantiene una presión alrededor de 4 milímetros de mercurio. 13 menos 4 igual a 9 sobre los mismos 5 litros. Entonces, no necesitamos hacer esta fracción, no necesitamos resolver esta fracción para darnos cuenta que la diferencia en primer lugar es grande. Es grande la diferencia, fíjense, la resistencia pulmonar y la resistencia sistémica. Debido a los cambios en presiones, a pesar de mantener el mismo flujo, tienen gran diferencia. De hecho, si revisamos acá en esta parte, la relación 91 sobre 5 sería algo como 1 cercano a 18, ¿sí? Y acá 9 sobre 5 a 1.8. ¿Esto qué nos indica? Muy sencillo, muy fácil, no tienen que memorizárselo, simplemente comprender. La relación entre la circulación en la resistencia sistémica y la pulmonar es 10 veces superior, 1.8, 10 veces superior en la circulación sistémica. Nuevamente, la resistencia en la circulación sistémica es cerca de 10 veces superior que en la circulación pulmonar, y gracias a la naturaleza que es así, porque si no sufriríamos muchísimos problemas. Ya vamos a ver por qué, pero quiero que tengan en cuenta este dato. La resistencia es muy superior en la circulación sistémica que en la circulación pulmonar, y de acuerdo a estos datos que hemos utilizado, se puede decir que en condiciones fisiológicas cerca de 10 veces más en la circulación sistémica se mantiene una resistencia. Ahora veamos un aspecto práctico de lo que acabamos de revisar. Nuevamente nuestra fórmula: resistencia es igual a presión sobre flujo. Supongan una condición como el ejercicio, la actividad física, en la cual, ¿qué ocurre? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen de eyección, activación del sistema simpático y el corazón comienza a latir más rápidamente, es decir, aumentamos el gasto cardíaco. En el ejercicio, claramente, ya lo sabemos, aumentamos el gasto cardíaco. Es decir, que en esta fórmula modificamos el flujo. Probablemente ese corazón ya no esté bombeando 5 litros por minuto, sino esté bombeando 3 o 4 veces más. Por ejemplo, 20 litros. Supongan que el flujo cambia de 5 litros a 20 litros, es decir, hay un incremento sustancial en el flujo sanguíneo a través de los dos sistemas, tanto pulmonar como en la circulación sistémica. Muy claro y muy sencillo de entender. ¿Qué debe ocurrir? Y es algo muy importante con respecto a la resistencia pulmonar, sobre todo. ¿Qué debe ocurrir? Debe ocurrir una disminución de la resistencia. Y vamos por qué. Despejemos esta fórmula y liberemos la presión. Digamos que este está dividiendo y pasa a multiplicar, entonces el flujo por la resistencia es igual a la presión. Tal que si queremos mantener, muy atentos a esta parte, si queremos mantener una presión dentro de parámetros normales e incrementamos el flujo, como por ejemplo ocurre en el ejercicio, necesariamente, obligatoriamente debemos disminuir la resistencia. Si no disminuimos la resistencia, la presión va a comenzar a subir.
Bueno, ¿y qué pasa? Que suba la presión en el sistema, no importa. Importa muchísimo porque recuerden que la presión con la que viene este sistema repercute ¿en qué? En la presión hidrostática. Es decir, que a mayor presión, mayor tendencia del líquido a difundir a través de los capilares y ubicarse en el intersticio. Es decir, a generar edema pulmonar. Incremento en la presión en estos capilares pulmonares se nos traduce en formación y tendencia a la aparición de edema pulmonar. Edema pulmonar significa compromiso en la difusión de los gases. Es decir, que ya el paciente no tiene una difusión de gases tan aceptable, sino se empieza a comprometer, empieza a disminuir su función de intercambio gaseoso. ¿Todo por qué? Por un incremento en la presión. Entonces, como les digo, muy atentos, afortunadamente nuestro organismo y la naturaleza ha desarrollado ciertas situaciones en las cuales frente al aumento de flujo, fíjense, frente al aumento de flujo disminuimos la resistencia. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio usted está en reposo y comienza a hacer ejercicio. Su corazón comienza a bombear mucha más sangre, más litros por minuto. Inmediatamente su sistema pulmonar comienza a disminuir la resistencia para que la presión no se eleve y usted no termine con un edema pulmonar y en vez de mejorar su condición física, pues la empeora, porque va a aparecer disnea, dificultad para respirar, y esto le va a comprometer claramente su calidad de vida. Entonces no queremos que esto ocurra y necesitamos resolverlo. La pregunta es, y ya muchos de ustedes se la estarán haciendo, es, bueno, ¿cómo disminuye la resistencia pulmonar cada vez que, por ejemplo, iniciamos la actividad física? Esto es lo que debemos comprender para que no se nos olvide. Entonces, antes de pasar a ese concepto, siempre tengamos en cuenta, cada vez que incrementamos el flujo, debemos disminuir la resistencia para que la presión no se eleve tanto y no aparezcan complicaciones como edema pulmonar. Un concepto que debemos tener en nuestra mente. Ahora veamos cómo disminuye la resistencia. La disminución en la resistencia de la circulación pulmonar ocurre básicamente gracias a dos procesos muy sencillos de entender. Yo sé que no se nos va a olvidar nunca. Para eso tengo este diagrama. Este sería el corazón, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y recuerden que la arteria pulmonar se divide en muchas ramas, que detallar en esto no va al caso, que finalmente llevan las arteriolas a cada zona del pulmón. Recuerden que en la clase de relación ventilación-perfusión revisamos algún concepto de las zonas, que se divide en zona 1, zona 2 y zona 3, diferencias en la relación ventilación-perfusión y en el comportamiento de los vasos en cada lugar, debido a la gravedad y debido al flujo del aire. ¿Recuerdan? Más o menos tenemos un concepto de ese aspecto. Lo que quiero que tengan en cuenta en este punto es que los vasos, que finalmente, fíjense, estos vasos, estas arteriolas, finalmente son los que van a definir la resistencia elevada o disminuida. Si estos vasos están cerrados, como ocurría, recuerdan, en el feto, están cerrados, pues la resistencia se va a hacer muy alta. Si por el contrario estos vasos están abiertos, la resistencia se va a hacer baja. Entonces, tener en cuenta que la resistencia, la que vamos a modificar, pues se debe al comportamiento de estos vasos. ¿Qué ocurre? El corazón comienza a latir mucho más. Comenzamos con el ejercicio, muchos más litros por minuto. Entonces el pulmón inmediatamente detecta esto y dice, hey, estamos siendo bombardeados con muchos más litros. Entonces tal cual ocurre en un batallón, cuando está ocurriendo una guerra, el momento en que empiezan a ser bombardeados, dicen, no, tenemos que llamar más personal para poder resistir y para poder aceptar todo este bombardeo. Tenemos que reclutar, claro, acá no soldados, sino vasos
vamos a reclutar muchos más vasos, es decir, a utilizar unos vasos que estaban ahí, claramente no van a aparecer de la nada, estaban ahí pero no estaban trabajando, estaban tranquilos porque no había bombardeo, pero comenzó el bombardeo de muchos litros de sangre por minuto. Entonces dicen, hey, vasitos que están por ahí con un flujo mínimo, trabajando a su mínima capacidad, pues comiencen a recibirnos sangre, aumenten su capacidad y comiencen a recibirnos sangre. ¿Dónde ocurre esto principalmente? Recuerdan, en la clase de relación ventilación-perfusión dijimos que los vasos estaban muy poco utilizados, sobre todo de la mitad hacia arriba, zona 2 y zona 1. Cerca al ápice pulmonar, pues los vasos tenían un flujo mucho menor de sangre. Entonces se le dice a estos vasos, por ejemplo dice, hey, recíbanos más sangre y amortigua el bombardeo. Entonces, claro, la resistencia para este ventrículo derecho no va a incrementar porque estos vasos dicen, bueno, está bien, envíen la sangre, que acá comenzamos a ampliar el calibre de las arteriolas y permitimos el ingreso de esta sangre que está llegando con mucha más velocidad y de mayor cantidad. Bien, entonces, el primer fenómeno, ya se los dije, muy fácil de comprender, reclutamiento de vasos, reclutamiento vascular. Entonces, ténganlo en cuenta por acá, con el nombre de reclutamiento, como ocurre en la guerra, reclutamiento. El otro fenómeno es aún más fácil de comprender. Resulta que estos vasitos que están por acá, incluso estos también, pues tienen un calibre, digamos que dentro de condiciones normales, o bueno, bajo una situación en la cual solo hay un bombeo de 5 litros por minuto, pues su calibre no es muy grande. Pero si aumenta el flujo, estos vasitos que están recibiendo una cantidad aceptable de sangre, pues incluso pueden modificar su calibre y ampliar un poco ese calibre para soportar y recibir mayor cantidad de sangre. Entonces tal vez este vasito ya modifique su calibre y sea algo como esto. Ya cambia el calibre de estos vasos. Sobre todo ocurre, por ejemplo, con los capilares. Por eso el fenómeno se denomina distensión capilar. Los capilares se distienden un poco. Bueno, hay más flujo, entonces vamos a ser un poco más flexibles con la cantidad de sangre que está llegando y vamos a distendernos un poco. Distensión capilar. Bien, entonces, muy sencillo de entender, muy fácil de comprender el asunto de la disminución en la resistencia cuando se incrementa el flujo, por ejemplo, en el ejercicio. Con esto evitamos que la presión dentro de todos los capilares, evitamos que la presión aumente, evitamos la aparición de ¿qué? De aumento de la presión hidrostática, formación de edema, Comprendemos ya, tenemos una idea de esa fórmula que nos decía resistencia igual a la presión sobre el flujo, qué importancia tiene y qué implicaciones en nuestros pacientes. Bien, hasta este punto hemos revisado qué ocurre con la resistencia vascular en el pulmón cuando modificamos el flujo de sangre. ¿Se fijan? La arteria pulmonar, sangre que viene del ventrículo derecho. Cuando modificamos o incrementamos mejor el flujo a través de esta arteria, pues ya comprendemos qué hace el pulmón en respuesta para evitar aumentar mucho la presión, modifica su resistencia, la disminuye, dos procesos, distensión vascular, reclutamiento. Bien, listo, lo tenemos claro. Ahora veamos la otra entrada a este pulmón. ¿Cuál es? ¿Sí la ven? Está acá. ¿Qué ocurre
cuando incrementamos o disminuimos el volumen de aire que llevamos al pulmón. Es decir, ¿qué ocurre cuando inspiro profundamente o cuando expiro profundamente? ¿Qué ocurre con la resistencia de los vasos? Entonces, vámonos acá. La resistencia vascular. En inspiración, ¿ustedes qué creen que ocurre a priori? ¿Qué ocurre en la inspiración? Yo inspiro profundamente. La resistencia de los vasos en mi pulmón incrementa, disminuye, se queda igual. ¿Qué piensan? Bueno, les doy el dato. La resistencia, cuando generamos una inspiración, la resistencia vascular aumenta. En cambio, en la expiración, la resistencia vascular, cuando hacemos una expiración, la resistencia vascular, en cambio, también aumenta. Ojo, no se dejen confundir, también incrementa, tanto en la inspiración profunda como en la expiración profunda, la resistencia vascular incrementa. Juego de palabras que no nos puede confundir, pero debemos tener en cuenta algo que muchos de ustedes ya se estarán preguntando, y es la manera de no olvidarlo. ¿Por qué es así? ¿Por qué la resistencia incrementa en la inspiración e incrementa en la expiración? Es un concepto bastante sencillo, pero debemos estar muy atentos para que no se nos pase ningún dato. Supongan que estos verdecitos círculos son algunos alvéolos, he dibujado algunos, no representan, o bueno, busco que representen realmente los 300 millones de alvéolos que tenemos aproximadamente, pero solamente quiero dibujar estos 5. Y quiero que tengan en cuenta a estos vasos, la disposición de estos vasos. Unos vasos, naturalmente la mayoría conectados, una red de vasos en el pulmón, pero unos vasos muy cercanos a los alvéolos. ¿Sí se fijan? Muy cercanos a cada uno de estos alvéolos. Tal que a estos vasos se les denominó vasos alveolares. Tiene todo el sentido. Si yo veo unos vasos cerca al alvéolo, pues los llamaré vaso alveolar. ¿Listo? Y a los vasos, que fíjense por ejemplo, acá continúa una red de vasos por acá, pero ya estos vasos que se continúan por acá ya no están tan cerca del alvéolo. De hecho, si uno los ve por acá, no tienen relación con alvéolo, más bien tienen relación ¿con qué? Con tejido conectivo, con tejido elástico del pulmón. Acá más bien lo que hay es tejido del pulmón. No hay el parénquima pulmonar donde está el alvéolo, sino tenemos más bien tejido conectivo, tejido elástico. A estos vasos, por su ubicación, se le denominó vasos, ¿cómo creen? Están por fuera, no están en el alvéolo, están extraalveolares. Extraalveolares. Bien. Alveolares, acá dice extraalveolares. Estos vasos son la respuesta a esta situación. Veamos por qué. Primero vayamos con la inspiración. Cuando usted, yo, cualquiera, hace una inspiración profunda, lo que hace inmediatamente es incrementar el volumen y tamaño de estos alvéolos que se encuentran acá. El volumen de estos alvéolos incrementa. Es decir, ya no tendrán este tamaño, sino cambiarán, supongan a este borde punteado. Este que estaba bien cerquita cambiará a este borde punteado, así. No sé si ya están percibiendo el fenómeno que ocurre, pero quiero que se den cuenta que se le ha robado espacio a los capilares y a los vasos
alveolares. Esos vasos que iban muy cerca de los alvéolos, cuando este se hincha, se llena de aire, pues le roba el espacio a ese vaso que estaba cercano. Si esto ocurre con millones de vasos al mismo tiempo, cuando hacemos una inspiración, pues naturalmente lo que estamos disminuyendo es el calibre de los vasos, es decir, aumentando ¿qué? La resistencia. Tiene sentido. Claro, si yo tengo un canal por acá, o qué sé yo, tengo un tubo, cual va un flujo, y yo genero presión desde afuera, es decir, me ensancho, me agrando como alvéolo, pues disminuyo el calibre y aumento la resistencia. Para que pase la sangre ahí, pues será con mayor resistencia. También incremento la presión. Entonces, durante la inspiración, lo que ocurre es eso. Estos vasos alveolares pierden espacio en relación a los alvéolos y aumenta la resistencia. Entonces, es muy fácil de comprender. Resistencia vascular del pulmón incrementa en la inspiración. ¿Gracias a qué? ¿O por culpa de quién? De los vasos alveolares y su relación íntima con los alvéolos. Sencillo. Ahora, ¿por qué en la expiración también? Si en teoría la expiración disminuye el volumen de los alvéolos, claramente, si la expiración aumenta, la expiración lo disminuye, y los capilares, al contrario, tendrían más espacio y no se les generaría ninguna resistencia. Bueno, esto ya no es culpa de los alveolares, sino de los extraalveolares. ¿Por qué? Veamos el proceso. Resulta que el movimiento, el movimiento del pulmón, recuerden, el pulmón tiene una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura visceral unida al pulmón y la pleura parietal unida a la caja torácica, y ese pequeño líquido, esa pequeña cantidad de líquido que está entre las pleuras, además de lubricar el movimiento, pues genera un efecto negativo y de succión, de presión negativa entre las dos pleuras, lo que hace que parezcan que estuviesen unidas, como cuando tomamos dos vidrios y los lubricamos con un poco de agua. Ya después de ponerlos uno sobre el otro es difícil despegarlos. Se movilizan, pero al tratar de despegarlos es muy difícil. ¿Gracias a qué? Al líquido que pusimos. Entonces recuerden que la pleura parietal y la pleura visceral mantienen una relación muy estrecha gracias a ese líquido, y naturalmente el pulmón entonces con la cavidad, con la caja torácica. Bien, cuando nosotros inspiramos, pues aumentamos el volumen dentro de nuestra caja, bajando el diafragma. Cuando es una inspiración forzada, pues utilizamos los músculos accesorios, como esternocleidomastoideo, los intercostales, pero normalmente usamos el diafragma. Y cuando es una expiración forzada, pues lo que hacemos es disminuir el volumen de la caja. Disminuir el volumen de la caja. Dijimos que en la inspiración aumentábamos el volumen de los alvéolos y disminuíamos el espacio para los capilares. Pero ¿qué pasa en la expiración? Los afectados en la expiración son estos vasos extraalveolares que están rodeados ¿de qué? De tejido elástico. No de alvéolos, sino de tejido elástico. Entonces, este tejido elástico recuerden que la definición de elástico es la propiedad de algún elemento de tratar de volver a su tamaño, original. Y normalmente, ojo con esta explicación, normalmente el pulmón está mucho más estirado debido a la fuerza externa que ejerce la caja torácica de lo normal. Es decir, si nosotros sacamos los pulmones de la caja torácica, nosotros los sacáramos y le hiciéramos perder esa relación que tiene gracias a la pleura con la caja, pues el pulmón aumentaría de tamaño o disminuiría de tamaño. ¿Ustedes qué opinan? El pulmón disminuye su tamaño, porque gran cantidad de su composición es elástica, y lo que genera es que trate de encogerse,
tiene una tendencia a encogerse. Su tamaño natural es mucho más pequeño de lo que lo tenemos en este momento en nuestra cavidad. ¿Por qué? Porque la caja torácica hace una fuerza hacia afuera. Esa relación la vamos a ver más adelante a profundidad con los gráficos, tal que no se me confunda en este momento, pero quiero que tengan en cuenta que el pulmón tiende a encogerse. Cuando nosotros le permitimos encogerse más de la cuenta, es decir, cuando nosotros le ayudamos con una expiración forzada o profunda, lo que permitimos es que estas fibras elásticas que están acá alrededor de los vasos extraalveolares se encojan mucho más, se encojan y disminuyen el calibre. Finalmente disminuyen el calibre de estos vasos. ¿De cuáles? De los extraalveolares. Disminuimos, se contrae el pulmón, se contrae el tejido elástico que está por acá, y disminuimos el calibre, pero de los vasos extraalveolares. Millones de vasos extraalveolares encogiéndose hacen que la resistencia de la sangre hacia el pulmón sea muy grande o incremente. Explicación de por qué la resistencia vascular en el pulmón incrementa tanto en la inspiración debido a los vasos alveolares y en la expiración debido a los vasos extraalveolares. Quiero que tengan eso en cuenta y que no lo olviden. ¿Por qué? Es fundamental para mantenernos en condiciones fisiológicas. Lo normal, nuestro comportamiento no es estar en actividad física o no es tener un gran volumen un volumen de aire en nuestros pulmones, sino mantener un volumen corriente. Es decir, que la menor resistencia, fíjense a esto, muy atentos, la menor resistencia vascular, con lo que acabo de decir, no se obtiene ni con la inspiración profunda, ni con la expiración profunda, sino se mantiene con la inspiración y expiración normal, o tranquila, o corriente, o manejando el volumen corriente. Es en este momento en el que ustedes se encuentran en reposo, en una respiración tranquila, manejando un volumen corriente de alrededor de 500 mililitros. Es en este momento donde se le ofrece menor resistencia al corazón por parte de los vasos pulmonares. Claro, debe ocurrir la menor resistencia en los periodos que más duramos de nuestra vida, que es en el reposo. Lo normal es estar en reposo. De pronto la actividad física es una situación normal, pero que no se mantiene por periodos prolongados. Entonces, lo más efectivo, y la naturaleza lo descubrió antes que nosotros, es mantener una resistencia vascular mínima durante la inspiración y la expiración normal. Entonces quiero que tengan en cuenta este dato. Hasta este punto hemos revisado qué ocurre cuando modificamos el flujo en el sistema de circulación pulmonar. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio, aumentamos el flujo y ya conocemos cómo se modifica la resistencia para evitar un incremento ¿en qué? En la presión. Ahora, veamos qué ocurre. Bueno, también ya vimos de hecho qué ocurre cuando aumentamos el volumen de aire o cuando lo disminuimos. Es decir, cuando hacemos inspiración profunda, que sabemos que aumenta la resistencia por un fenómeno, o cuando hacemos expiración profunda, que también aumenta la resistencia por otro fenómeno que ya hemos estudiado. Ahora veamos qué ocurre con las modificaciones, no en el volumen del aire que ingresa, sino en la presión parcial de oxígeno en el alvéolo. Claro, una cosa es el volumen de aire. Yo puedo respirar una gran cantidad de volumen de aire, pero este puede venir con una presión parcial de oxígeno baja. Por ejemplo, me explico. Vamos a hablar de la presión parcial de oxígeno acá en el alvéolo. Entonces es la P con la A mayúscula.
¿Recuerdan? En la clase de transporte de oxígeno tratamos este tema. Supongamos que a nivel del mar generalmente se mantiene una presión parcial en la atmósfera, una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. En nuestro ambiente, el 21% de esta presión atmosférica corresponde a la presión parcial o la presión ejercida por el oxígeno. El oxígeno, la parte que el oxígeno nos aporta. Entonces, de estos 760 milímetros de mercurio, el 21% corresponde a oxígeno, algo cercano a 150 milímetros de mercurio. 150 milímetros de mercurio, que sería la presión parcial de oxígeno, ¿en dónde? En el ambiente. Pero cuando vamos a estudiar los datos en el alvéolo, una cosa es acá afuera en el ambiente y otra cosa es en el alvéolo, porque en el alvéolo constantemente se está consumiendo oxígeno, es decir, estos vasitos que van pasando por acá constantemente están arrastrando oxígeno, tal que este fenómeno no permite o este fenómeno evita que la presión parcial de oxígeno acá en el alvéolo se mantenga en 150 milímetros de mercurio. De hecho, se mantiene alrededor de 104 milímetros de mercurio. 104 milímetros de mercurio en el alvéolo. En el alvéolo. ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar de que la presión parcial de oxígeno en nuestro ambiente es de 150 e ingresa por acá con 150 milímetros de mercurio, al llegar al alvéolo, el alvéolo constantemente se le está extrayendo oxígeno por parte de los capilares que los perfunden, entonces evita que la presión parcial de oxígeno se mantenga a este nivel, y lo que hace es el consumo constante por parte de los capilares que van trayendo sangre con poca oxigenación y consumiendo el oxígeno, hace que acá se mantenga una presión de alrededor de 104 milímetros de mercurio. Ojo, esto ocurre a nivel del mar. 760 milímetros de mercurio de la presión atmosférica, 150 en la presión parcial de oxígeno en el ambiente y 104 en el alvéolo. Pero ¿qué pasa si nos movilizamos a un lugar donde hay un lugar elevado, una zona montañosa, donde disminuye la presión atmosférica? Entonces, claro, en los lugares más elevados, como ustedes lo saben, la presión atmosférica disminuye. El porcentaje de oxígeno en el ambiente no cambia, se mantiene alrededor del 20-21%, pero la presión atmosférica sí disminuye. Supongamos que vamos a un lugar donde la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio. Es decir, que si mantenemos la proporción del 21%, el 20% de estos 500 serían 100 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno en el ambiente. Entonces, fíjense, ya cayó cerca de 50 milímetros de mercurio. Naturalmente, la presión parcial de oxígeno en nuestro alvéolo, que antes era de 104, va a disminuir, supongamos, qué sé yo, a 70 milímetros de mercurio, y esto también tiene implicaciones con respecto a la presión parcial de oxígeno en nuestros capilares, claro, porque si solamente tenemos 70 milímetros de mercurio, no esperemos que nuestros capilares lleguen a 100 milímetros de mercurio, no, naturalmente no. Esto claramente es 500 milímetros de mercurio, es poniendo un límite de una altura muy grande, o una disminución en la presión parcial de oxígeno muy marcada, que también puede ocurrir no solamente en los lugares elevados, sino en los lugares encerrados, donde no hay un flujo de aire fresco y se empieza a consumir el oxígeno del ambiente, y finalmente va disminuyendo la presión parcial de oxígeno en nuestro ambiente, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Mi punto, ¿cuál es? Es que ahora vamos a comprender cuáles son las modificaciones en la resistencia vascular con respecto a los cambios en la presión parcial de oxígeno acá en nuestro alvéolo. Voy a poner un ejemplo mucho más claro.
Imagínense que por algún motivo esta parte de la vía aérea, si se fijan, supongan que acá tengo la vía aérea que va a la parte superior del pulmón y acá la vía aérea que va a la parte inferior. Supongan que esta parte de la vía aérea se obstruye. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el mismo fenómeno como si se terminara el oxígeno en nuestro ambiente o si fuésemos a un lugar muy elevado. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión parcial de oxígeno en el ambiente, en el alvéolo. Fíjense a esto. Supongan que por algún motivo un cuerpo extraño me obstruyó esta parte de la vía aérea y todos los alvéolos que están representados en este solito, todos estos alvéolos se quedan sin movilización, sin ventilación. Entonces evitamos que llegue aire fresco y que se mantenga una presión parcial de oxígeno en el alvéolo tal que ésta va a caer. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la respuesta vascular a este fenómeno? Es bien interesante. Notemos algo primero, creo que lo pensemos con lógica. Cada vez que sometemos a un tejido en nuestro organismo, sometemos a un tejido a una baja concentración de oxígeno, la respuesta fisiológica, la respuesta automática de nuestro organismo es la vasodilatación. Nuevamente, cada vez que sometemos a un ambiente con baja concentración de oxígeno, es decir, a un ambiente hipóxico, a algún tejido, la respuesta fisiológica automática es la vasodilatación. El ejemplo más claro lo encontramos en los vasos coronarios. Es decir, cuando se obstruye un vaso, el tejido pues comienza a disminuir su aporte de oxígeno a esa parte que irrigaba esa arteria. La respuesta de las otras arterias es la vasodilatación para tratar de perfundir esas zonas. Así ocurre con el resto de nuestros tejidos, menos con el pulmón. El pulmón funciona al contrario, exactamente opuesto. Veamos por qué y veamos para qué. Resulta que cuando obstruimos, por ejemplo, en nuestro caso, la vía aérea y disminuimos la presión parcial de oxígeno, se genera en este lugar un ambiente con baja concentración de oxígeno, es decir, en términos médicos, se genera hipoxemia en el vaso. Recuerden que hemia corresponde a los vasos, a la cantidad de oxígeno que va circulando. Pero de hecho, en las células que se encuentran acá y que reciben el suplemento de oxígeno por parte de estos alvéolos, se genera hipoxia. En los vasos se genera hipoxemia, es decir, la cantidad de oxígeno que va corriendo por nuestra sangre disminuye, hipoxemia. Pero en las células también disminuye la disponibilidad de oxígeno, hipoxia, diferente, ya lo hemos visto también a profundidad, estas diferencias entre hipoxia y hipoxemia. En este lugar se genera hipoxia, las células que están por acá y que reciben el aporte de oxígeno por parte de estos alvéolos y por parte del oxígeno que entra a este lugar, pues disminuye ese aporte. El fenómeno bien interesante que ocurre y la magia que ocurre es que el organismo genera una vasoconstricción de esta circulación que está sometida a hipoxia para que la sangre fluya hacia los lugares donde no se está generando la hipoxia. Es decir, trata de evitar que la sangre fluya a lugares donde no se está ventilando y al mismo tiempo, al cerrar este vaso, redistribuye la sangre y hace que ésta fluya a lugares donde sí se está generando ventilación, donde no hay ningún tipo de obstrucción. Si se fijan, lo mágico del asunto, claro, el pulmón se da cuenta y dice, bueno, acá no está llegando una buena cantidad de oxígeno, entonces, bueno, vamos a detener el flujo de sangre, vamos a disminuirlo y vamos a enviar esa sangre para que se oxigene a otros lugares donde sí está llegando una buena cantidad de oxígeno. La pregunta es cómo lo hace, y aquí está la magia. Resulta que el músculo
músculo liso de estos vasos, recuerdan que dentro de las capas de los vasos se encuentra una capa de músculo liso. Supongan que esta es una de esas fibras de músculo liso. Supongan que esta célula representaría una célula del músculo liso vascular del pulmón. Este músculo liso y estas células tienen unos canales bien especiales. Se llaman canales de potasio. Ojo a esto, canales de potasio sensibles al oxígeno. ¿Cómo así sensibles al oxígeno? No se me van a confundir, es absolutamente sencillo y fantástico cómo esto funciona. Resulta que cada vez que hay oxígeno en el ambiente, es decir, por ejemplo en este lugar donde el flujo de aire no se ha interrumpido, cada vez que hay una buena presión parcial de oxígeno en este lugar, estos canales sensibles se mantienen abiertos. Cada vez que hay oxígeno, el canal de potasio sensible al oxígeno se mantiene abierto. Es decir, que permite que constantemente el potasio, que ustedes recordarán se encuentra en mayor concentración dentro de nuestras células, con respecto al espacio intersticial, siempre las células son una bolsita de potasio alrededor de un lago de sodio, ¿verdad? Entonces las células que son altamente cargadas en potasio, pues pueden eliminar parte de este potasio a través de estos canales. ¿Cuál es el punto para usar tanto tiempo en esta explicación? Pues fíjense a lo siguiente. Resulta que estas células contráctiles, las células del músculo liso, mantienen un potencial de membrana en reposo. No voy a profundizar en este concepto porque lo podemos ver en las clases de cardiología, pero voy a hablar algo muy básico. Resulta que hay un potencial de membrana, hay un potencial en estas células para que se genere la contracción. Entonces, en estas células alrededor de menos 90 milivoltios, a menos 90 milivoltios, la célula se mantiene en reposo, es decir, no se va a generar contracción, sino se mantiene en reposo. No hay movimiento entre las cadenas de actina y de miosina. Pero este menos 90, es decir, un voltaje negativo, se mantiene gracias a que constantemente están saliendo cationes. ¿Cuáles cationes? Este potasio, por ejemplo. Gracias a que constantemente está saliendo potasio, pues la célula pierde cationes, es decir, moléculas con carga positiva, y se mantiene en negatividad. Sí, claro, si cada vez me están sacando monedas, pues yo voy a mantenerme siempre como en quiebra, como en negativos. Muy sencillo de entender. Entonces, esta salida de potasio depende de ¿quién? De esta carita feliz, del oxígeno. Gracias a que tenemos oxígeno, pues el canal de potasio se mantiene abierto y mantenemos la salida de potasio. Espero que hasta ahí estemos claros. Y mantenemos un potencial de menos 90 milivoltios. Ya se imaginarán qué ocurre cuando disminuimos o eliminamos la cantidad, el aporte de oxígeno. Claro, este canal se pone muy bravo y muy triste porque el aporte de oxígeno disminuyó y dice, ya no trabajo más. Entonces ya no me mantengo abierto, sino cerrado. Y se cierran los canales de potasio oxígeno dependientes. Fue una manera que utilizó la naturaleza para desarrollar este mecanismo fantástica, lo cual genera, inmediatamente ustedes pueden deducir, un aumento en la cantidad de cationes, es decir, el potasio ya no puede salir y se empieza a acumular. Es decir, les pregunto, ¿la célula se hace más electronegativa
o comienza a perder electronegatividad. Ojo, la célula se moviliza hacia abajo en esta paralela o se moviliza hacia arriba. Claro, comienza a perder electronegatividad o se comienza a hacer más electropositiva, porque comienza a acumular potasios. Están bloqueados, no pueden salir, se cerró el canal porque disminuyó el oxígeno. Tal que, fíjense a esto, la electronegatividad, se ponga menos 70, menos 90 es acá, por acá sería 0 milivoltios, entonces la electronegatividad se comienza a perder progresivamente, hasta que se alcanza un valor cercano a menos 70 milivoltios que se denomina umbral. ¿Por qué se denomina umbral? Porque es el punto donde la despolarización es irreversible, entonces es como el umbral. Es como si usted pasa de acá, de este umbral, de esta frontera, ya va a ser despolarizado. Entonces se ha determinado que alrededor de menos 70 milivoltios es el umbral de membrana, y en este punto la despolarización es irreversible porque se abren canales ¿de qué? ¿Recuerdan cuáles son los canales que se abren en el músculo liso? De calcio. Entonces hay un ingreso rápido de calcio que genera una despolarización. Genera una despolarización, bueno, que en la célula del músculo liso permite el ingreso de gran cantidad de calcio, como lo digo, y el calcio permite que la actina y la miosina se integren, confluyan y puedan generar el proceso de contracción. No voy a entrar en detalles del proceso de contracción porque no es del tema, pero quiero que lo tengamos en cuenta. Se genera la contracción y posteriormente se genera la repolarización. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Y qué acabo de explicar? Cuando se disminuye obstrucción, disminuye la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, se genera un ambiente hipóxico para todos los vasos que se encuentran en este lugar, y este ambiente hipóxico, es decir, con baja concentración de oxígeno, genera, o baja disponibilidad de oxígeno, genera que los canales de potasio presentes en las células del músculo liso vascular se cierren, aumentando la cantidad de cationes dentro de la célula, modificando el potencial de membrana en reposo, llevándolo hasta el umbral, la apertura de canales de calcio, la despolarización que genera contracción, es decir, que se genera vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular pulmonar. ¿Sí se fijan? Lo que acabo de decir básicamente es que cada vez que disminuye la presión parcial de oxígeno en el alvéolo, se genera vasoconstricción. En el corazón, ¿qué ocurría? ¿Se acuerdan? Cada vez que disminuía la cantidad, el aporte de oxígeno, se generaba ¿qué? Vasodilatación. En los demás tejidos ocurre con vasodilatación. Acá no. Acá ocurre vasoconstricción. ¿Para qué? Para redistribuir el flujo y llevarlo a lugares donde sí se esté generando ventilación, donde sí se esté generando intercambio gaseoso. Fantástico, fantástico por parte del pulmón. Pero, todo tiene su pero. Y esto también ocurre algo. Imaginen que ciertas condiciones denominadas enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo el enfisema o la bronquitis crónica, genera, pues como su nombre lo dice, una obstrucción. Por ejemplo, la bronquitis, una obstrucción, ya lo veremos en la parte de patología a profundidad, pero básicamente genera una obstrucción de las vías aéreas, es decir, disminuye la cantidad de aire que puede llegar acá, compromete el proceso de ventilación pulmonar, es decir, que la presión parcial de oxígeno en estos pacientes, la presión parcial de oxígeno constantemente se va a mantener, o constantemente la vamos a encontrar disminuida.
disminuida que la presión alveolar de oxígeno. En nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por un periodo prolongado mantienen presiones parciales de oxígeno en el alvéolo disminuidas. Ojo, esto no es en un alvéolo, no es en dos, en tres alvéolos, es en la gran cantidad, en la mayoría de sus alvéolos se genera un compromiso de la presión parcial de oxígeno, tal que la mayoría de sus vasos están constantemente bajo el reflejo que ya observamos de vasoconstricción, tal que ellos mantienen una resistencia vascular pulmonar elevada por periodos prolongados. Constantemente los vasos están como contraídos porque no hay oxígeno, como rabiosos porque no hay oxígeno, tratando de llevar la sangre a otros lugares, pero pues realmente es que no hay un buen aporte de oxígeno en ningún lugar del pulmón. Entonces todos los vasitos en esa actitud de contracción pues generan para nuestro corazoncito mayor resistencia, es decir, acá estamos generando mucha resistencia. A nuestro ventrículo derecho le toca trabajar contra mayor resistencia, no quieren recibir la sangre, están todos en contracción y pues esto nos puede llevar a un aumento, en primer lugar, de las fibras musculares, del tamaño, lo que se conoce como hipertrofia, incrementan el tamaño de las fibras musculares, lo que después nos puede llevar a un cor pulmonar, a un proceso de hipertensión pulmonar. Se genera una tensión, una presión en este lugar muy elevada porque tenemos que tratar de mandar esa sangre con gran fuerza para vencer la resistencia que se está generando en este lugar debido a la disminución en la presión parcial de oxígeno en el alvéolo. Pero que esté claro, es un esbozo de lo que vamos a hablar en enfermedades obstructivas y restrictivas. Ahí vamos a profundizar más acerca de esto, pero quiero que tengan en cuenta que el fenómeno de vasoconstricción pulmonar en ambientes hipóxicos o cuando se genera hipoxia, pues en ciertos casos puede ser muy favorable, pero en este tipo de pacientes que han fumado por mucho tiempo o que se han expuesto a humo de alguna sustancia por mucho tiempo, pues puede convertirse en algo poco favorable.